Hola a todos, hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema 2, que se corresponde con la alteración de los minerales del suelo. El objetivo de este tema, como lo vimos en la clase anterior, es comprender la composición química de cada una de las fases que constituyen el sistema suelo. Como contenido que vamos a desarrollar en esta clase, tenemos lo que es la meteorización o alteración, su definición y los tipos, la alteración física o desintegración y los procesos específicos de alteración física. Vamos a ver lo que es la alteración química o descomposición y los procesos específicos de alteración química. Vamos a ver un poco lo que sería la alteración biológica, si este es un tipo de alteración diferente o si se puede considerar dentro de las anteriores. Vamos a ver la estabilidad de los minerales en el suelo y cuáles son los factores que afectan la estabilidad de esos minerales, lo que lo hace susceptible a los procesos de alteración. Y finalmente vamos a ver la formación de los minerales secundarios en el suelo con ejemplos en rocas ígneas y rocas metamórficas. Ahora veamos qué tipos de minerales ocurren en los suelos. Esto va a depender de las condiciones ambientales como la cantidad de nutrientes, el pH y la retención de humedad. Si tenemos poca cantidad de nutrientes, un pH ácido y una baja retención de humedad, implica que ese suelo ha estado sometido a procesos de alteración y gran parte de los minerales se han perdido o se han transformado. Y vamos a conseguir allí que la mineralogía está dominada por minerales como el cuarzo, la caolinita o la goethita, que es un oxidróxido de hierro. Por el contrario, cuando tenemos una buena cantidad de nutrientes, pHs ligeramente ácidos a neutros y una buena retención de humedad, allí los procesos de alteración no han sido tan intensos y los minerales que vamos a conseguir o predominando son las micas, las vermiculitas, las cloritas y el cuarzo. Ahora veamos cómo llegan esos minerales al suelo, si sabemos que ellos están originalmente en las rocas. Entonces allí entra lo que es el concepto de meteorización o alteración. La meteorización o alteración es un proceso general que experimentan los materiales de la corteza terrestre como respuesta a las condiciones de contacto o de proximidad con las otras fases como es la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera. La diferencia entre meteorización o alteración, generalmente estos términos se usan como sinónimos, pero en la escuela francesa se tiende más a utilizar el término de alteración, que puede considerarse un poco más comprensivo de los factores que están involucrados en el proceso, tales como los correspondientes a la atmósfera, hidrósfera, litósfera y la biosfera. Mientras que la meteorización sugiere más bien la acción de los tres primeros. Ahora, como las rocas en su inmensa mayoría están compuestas por una heterogeneidad de minerales y estos reaccionan de forma diferente ante los agentes de alteración, una misma roca vamos a conseguir que puede dar muchos productos, desde minerales no atacados, como es el caso del cuarzo, que más adelante vamos a ver por qué él es poco atacado, hasta productos de la hidrólisis o productos de la disolución o de la quelatación, entre otros. En la figura vemos la acción de las aguas superficiales y muy particularmente de las aguas subsuperficiales, las cuales tienen una gran influencia geoquímica en los procesos de alteración. Primero, porque remueven los productos resultantes de la alteración, los remueven del medio. Y segundo, porque son un aporte constante de las sustancias reaccionantes como el dióxido de carbono. Estos productos pueden ser transportados a distancias muy variables, que van desde unos pocos centímetros hasta kilómetros. Durante ese transporte, las sustancias que son transportadas por el agua, bajo determinadas condiciones, pueden dar origen a la formación de nuevos minerales a través de su recombinación. Ahora, ¿qué relación hay entre los procesos de alteración y pedogénesis? La degradación y la alteración progresiva de esos materiales, de esas rocas y esos minerales, conducen a los llamados productos de alteración, que su principal representante es el que nosotros llamamos regolito, que se produce sobre las rocas cristalinas. Es
la degradación de esas rocas cristalinas. Ahora, la colonización biológica y la microbiana, los animales, introducen la acción de la materia orgánica sobre esos materiales. Esa acción tiene diferentes vías y la vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, la translocación de los elementos solubles o los muy finos del complejo de alteración, no solamente los solubles, sino partículas muy finas, bajo la influencia de la percolación de esas soluciones a través del suelo, produce desplazamientos y conduce a la formación de horizontes, ya sea horizontes de acumulación u horizontes de empobrecimiento, y eso es lo que nosotros llamamos el proceso de pedogénesis. Ahora, estos tres fenómenos no necesariamente son sucesivos, sino que pueden superponerse unos a otros. Ahora, la alteración de los minerales del suelo, nosotros la podemos resumir en esta ecuación general. Tenemos los minerales iniciales más unos agentes de alteración, que puede ser el agua, el oxígeno, el ion hidrógeno o hidronio. Eso da como resultado unos minerales secundarios, unos iones en solución y resto de los minerales iniciales. Eso en el caso de que la alteración no sea completa. Cuando la alteración es completa, solamente vamos a conseguir minerales secundarios y los iones en solución. Algunos ejemplos de alteración, este que vemos acá, que es la alteración de la ortoclasa en presencia de agua y del ion hidronio, produce caulinita, produce iones de potasio y produce ácido silícico. Esa misma ortoclasa puede producir otros minerales. Otro ejemplo es la calcita, que en presencia de agua y de iones hidrógeno produce calcio como ion, produce CO2 y produce agua. En este caso, la misma ortoclasa, pero solamente con la presencia del ion hidronio, fíjense que produce otro tipo de mineral secundario. En este caso es la sericita. Entonces, en resumen, podemos resumir la ecuación general de alteración como los minerales iniciales más los agentes de alteración que dan como resultado los minerales secundarios más los iones en solución más los restos de los minerales iniciales. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que se produzca la alteración? Primero, debe existir un desequilibrio entre el material original y las condiciones en las cuales está al momento de que se inicia la alteración. Eso supone una fuerte tendencia al cambio de la ordenación de la materia. Seguido, las condiciones ambientales deben ser muy cambiantes, lo que supone que no hay equilibrio. Por otro lado, debe haber presencia de fases fluidas, por ejemplo el agua, que interaccionen con ese material, lo que supone que van a aumentar las velocidades de las reacciones y también que va a haber posibilidades de que se eliminen del sistema los productos de las reacciones. Y por último, el sistema generalmente es abierto y no alcanza el equilibrio, por lo que las reacciones siempre van a tender hacia la alteración y no hacia los reaccionantes. Y es imposible que se detenga ese proceso de deterioro de los materiales. Ahora, ¿qué tipo de alteración conocemos? Bueno, hay dos tipos fundamentales. La desintegración o fragmentación, en la cual los procesos son dominantemente físicos, y la descomposición o corrosión, en la cual los procesos son dominantemente químicos. La alteración física se refiere al cambio en el grado de consolidación de las rocas, es decir, al cambio desde un estado consolidado hasta un estado no consolidado o desagregado. La mayor importancia de esta alteración radica en que lleva a los minerales y a las rocas desde un estado a un estado de gran división, o por lo menos una mayor división que el estado inicial, lo que hace que aumente la superficie específica y acelera las reacciones posteriores de descomposición. Por su lado, la alteración química es el cambio en la composición química de las rocas, consolidadas o no. Como su nombre lo indica, es un proceso dominantemente químico y está integrado por un complejo de reacciones como hidrólisis, hidratación, solubilización, entre otras. La alteración física aumenta la superficie expuesta al medio
y prepara los cambios para la alteración química posterior, que afecta, sí, a los minerales en su composición química y en su estructura. La roca que se transforma así puede ser arrastrada a los fondos marinos o puede convertirse en el sustrato a partir del cual se forma el suelo. O sea, entraría a ser un factor formador. Entre los tipos específicos de procesos de desintegración o de alteración física, tenemos la descompresión, la termoclastia, la gelifacción y la holoclastia. Y dentro de los procesos que son dominantemente químicos, tenemos la hidrólisis, la hidratación, el proceso de oxidorreducción, la disolución, la carbonatación y la quelatación. Entre los agentes de alteración física podemos conseguir los cambios bruscos de temperatura que se producen principalmente procesos de dilatación al subir la temperatura y contracción cuando está baja, y eso supone que los minerales se comportan de forma diferente y se producen roturas dentro de la roca. Otro puede ser a través de heladas, cuando el agua entra dentro de la roca y se congela, originando esas fuerzas que parten la roca, los vientos que pueden arrastrar partículas y fragmentos más grandes que la roca, desgastándolas en superficie, también las plantas a través de las raíces y las sales cuando penetran dentro de la roca y recristalizan y allí forman fisuras dentro de las rocas. Ahora, dentro de los procesos específicos tendremos la gelifricción, que es la rotura que se produce en las rocas aflorantes a causa de la presión que ejercen los cristales de hielo cuando el agua penetra dentro de las grietas y posteriormente se congela. Cuando el agua se congela, aumenta el volumen aproximadamente en un 9%. Otro proceso específico es la termoclastia, que se refiere a las fisuras que se forman en las rocas aflorantes como consecuencia de las diferencias de temperatura entre el interior y la superficie. Esto se debe principalmente a las variaciones de temperatura entre el día y la noche y da origen a estas formaciones típicas de exfoliación de las rocas, como la que se ve en la figura. Tenemos la descompresión. Esta descompresión es la expansión y el agrietamiento que se produce en las rocas cuando llegan a superficie y han sido formadas a grandes profundidades. Esa diferencia de presión entre la zona donde se formaron y donde se están alterando produce esa dilatación y que se formen grietas. Generalmente se forman losas de tipo horizontales como las que se ven en la figura. Y por último tenemos la haloclastia, que es el proceso de alteración que se produce en determinados ambientes donde hay muchas sales, que esta sal disuelta entra en los poros y en las fisuras y posteriormente cuando recristaliza aumenta su volumen y ejerce presión sobre las paredes internas ocasionando la rotura. Entre los agentes de alteración química tenemos principalmente la presencia del agua. El agua es sin lugar a dudas el más importante de los agentes de meteorización o alteración, ya que su acción se manifiesta de tres formas, ya sea como disolvente, como agente hidratante o como fuente de iones hidrógeno. El agua, con las sales que lleva disuelta y también los ácidos, constituye uno de los agentes de mayor importancia en la meteorización de los minerales, a través de esos procesos que se mencionaron. Y es capaz además de intensificar la degradación, la alteración y la resíntesis de los minerales. Otro factor importante o agente importante es el potencial iónico. El número de moléculas de agua que puedan atraer a un ion determinado será una función de su radio y de su carga. Otro aspecto importante es la concentración de iones hidrógeno. El ion hidrógeno se encuentra normalmente solvatado como H3O, con una carga positiva, debido a que tiene un enorme poder polarizante y es el agente más activo en la destrucción de los materiales hasta escala atómica. La acción del hidrógeno depende de una serie de factores, entre los que se pueden destacar, por ejemplo, su gran poder de penetración por su tamaño pequeño,
su gran poder polarizante y la alta fuerza electrostática que ejerce, y su acción distorsionante sobre las estructuras atacadas. Eso también es debido a su pequeñísimo tamaño. Por otro lado, tenemos la movilidad de los cationes, eso también es un factor bien importante a nivel de la alteración química, porque son más estables aquellos elementos que son poco móviles, y por el contrario, aquellos que son muy móviles son más alterables. La facilidad de alteración sigue el siguiente orden: el sodio, calcio, magnesio, potasio, silicio, aluminio y al final el hierro. Por eso en aquellos suelos que están muy alterados, nosotros vamos a conseguir principalmente formas de oxidróxidos de hierro y de aluminio. Y por último, el potencial de oxidorreducción, que es LH. Muchos elementos que se presentan en estado de oxidación variable, como por ejemplo el hierro, que tiene valencia más 2 y más 3, el manganeso, que tiene 2, 3 y 4, etc., van a afectar la susceptibilidad que tengan los materiales a la alteración. En la medida que ese material tenga mayor cantidad de elementos que se oxiden o se reduzcan, en esa misma medida van a ser más susceptibles a la alteración. Entre los procesos específicos de alteración química conseguimos la disolución. Esta disolución afecta solamente a aquellos compuestos que son directamente solubles en agua. Aquí tenemos unos ejemplos: la sal, que se mezcla con agua y se separa en sus iones. Igual pasa con la calcita. Este proceso lo vemos muchísimo en las cuevas, donde se producen estalactitas y estalagmitas, generalmente producto de estos carbonatos de calcio que se disuelven. Por otro lado, tenemos la hidratación. En este caso, la hidratación consiste en que las moléculas de agua son atraídas por los desequilibrios eléctricos de los constituyentes del suelo y se unen. Aquí tenemos, por ejemplo, el sulfato de calcio, que es la nidrita. Cuando se mezcla con agua, se hidrata y forma el yeso. Otro proceso es la hidrólisis. La hidrólisis es la reacción química de los iones hidrógeno y OH, de los que están en el agua, que se intercambian con los cationes o los aniones de los minerales. Y en algunos casos llegamos a que el mineral se destruya totalmente. Entonces, fíjense acá en la ecuación tenemos la alteración por hidrólisis del feldespato anortita, y produce iones de calcio, iones del aluminio y ácido metasilícico. En este caso, la alteración es total. Tenemos la oxidación y reducción. Esta es la alteración química de los materiales del suelo por pérdidas o ganancias de electrones. Eso lo vimos, que había algunos elementos como el hierro, el manganeso, que se oxidaban o se reducían. En el caso de hierro específicamente, cuando los suelos están bien aireados y se oxidan, nosotros conseguimos el hierro en su forma de hierro 3, mientras que en condiciones reducidas lo conseguimos como hierro 2. Otro tipo de alteración química es la carbonatación. Esa carbonatación se debe a la disolución de carbonatos que existen en el suelo. Estos carbonatos se transforman en bicarbonatos, penetran en el suelo y pueden nuevamente reprecipitar como carbonato. En este caso, el agua es el agente involucrado en el proceso. En la medida que haya más agua, se produce más disolución y se transporta dentro del suelo y precipita posteriormente. Otro proceso es el de la quelatación, que es la incorporación de los cationes metálicos a las moléculas de compuestos orgánicos. Muchos elementos se pueden movilizar más fácilmente cuando están quelatados con la materia orgánica. Ahora vamos a ver un poco si existe o no existe alteración biológica, o más bien cuál es el efecto de las plantas o de los seres vivos sobre los procesos de alteración. Entonces, fíjense, hay tres aspectos a considerar en lo que es la alteración biológica o el efecto
de la parte biológica sobre los procesos de alteración. El primer aspecto es las raíces de las plantas. Las raíces de las plantas fijan el suelo, favorecen la alteración mecánica, como lo vimos anteriormente, porque penetran, las raicillas de la planta penetran por las grietas y en la medida que ellas van creciendo van haciendo presión y van rompiendo los materiales. Y también por acción de las raíces, cuando liberan ácido, se producen algún tipo de alteración química. Otro aspecto considerado en lo que es la parte biológica es la degradación de la materia orgánica. La materia orgánica, en el proceso de descomposición de la materia orgánica, se acidifica el medio y esos iones hidrógeno o hidronio van a actuar en los procesos de alteración química y en general la degradación de la materia orgánica favorece la alteración química. Y por otro lado, la actividad microbiana. Esta actividad microbiana actúa a través de la producción del anhídrido carbónico, a través de la respiración de los microorganismos y a través de la aceleración de la velocidad de algunas reacciones químicas. Es importante el rol que tiene el anhídrido carbónico en los procesos de alteración. Este cumple un rol muy activo en el proceso de alteración a través de dos formas. Primero, como agente de la carbonatación, que lo vimos que era uno de los procesos de alteración química, y también como fuente indirecta de producción de iones hidrógeno. Bueno, con esto finalizamos esta primera sección sobre la alteración de minerales.